Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Cámerat. En el video de hoy vamos a trabajar sobre la estructura de un research paper o trabajo de investigación en el campo de la psicología. En módulo 1 ya trabajamos sobre los distintos tipos de texto que podemos encontrar en esta disciplina y sus convenciones. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver con las distintas secciones que generalmente nos encontramos cuando nos encontramos con un trabajo de investigación. Tenemos el título, el abstract o resumen, la introducción, metodología o método, resultados, análisis, conclusiones, referencias o bibliografía y apéndices. En el video de hoy vamos a trabajar en detalle sobre la introducción de un trabajo de investigación, qué información incluye, de qué manera se presenta esta información y vamos a analizar también diversas frases útiles que podemos encontrar en inglés en esta sección de un trabajo. Bueno, en la introducción de un trabajo de este tipo, es importante que los autores puedan atrapar a los lectores especializados que van a realizar la lectura del trabajo. Esto puede realizarse de diversas formas. Una estrategia que se puede utilizar es la de presentar una pregunta de investigación atrapante o provocativa que motive al lector a continuar leyendo. Por otro lado, se pueden presentar datos o estadísticas sorprendentes o relevantes. También se puede resaltar una brecha en el conocimiento existente que el trabajo busca llenar. Y también es importante que los autores enfaticen la relevancia del trabajo, la importancia de los descubrimientos realizados, y toda esta información generalmente se presenta en la introducción. Veamos ahora en detalle qué más debemos encontrar en la introducción. En primer lugar, los autores deben plantear el problema o pregunta de investigación y su contexto e importancia. Por otro lado, también realizan un literature review o analizan el estado de la cuestión, es decir, que revisan, critican o sintetizan distintos trabajos realizados sobre el tema e identifican en ellos los debates, las cuestiones o las brechas de conocimiento existentes que el trabajo busca suplir. Por otro lado, es importante establecer cuáles son los propósitos, objetivos o metas del trabajo. Y por último, se presenta la justificación del diseño de la investigación utilizado. Vamos a ver ahora distintas frases útiles que pueden utilizarse para poder trabajar cada uno de estos temas. Cuando planteamos el problema, podemos, por ejemplo, utilizar las siguientes frases. Something is the main, leading, primary or major cause of. Es decir, que algo es la causa principal de otra cosa. Some things are among the most widely used, commonly discussed, well-documented or widespread types of. Aquí vemos distintos adjetivos con sus adverbios que utilizamos para hablar sobre la popularidad de determinado tema. Something is believed to be or widely considered to be. It is common knowledge that. Se utiliza también para hablar sobre el consenso que existe sobre determinado tema. Y también podemos hablar sobre un tema que está volviéndose interesante o que está despertando interés. Para eso podemos decir something is increasingly becoming or some things are attracting considerable interest due to. Y por último, podemos utilizar something accounts for para explicar por qué determinada cuestión, determinado problema es relevante. Veamos acá 3 ejemplos de estas frases en uso. Veamos la primera. Positive parenting is widely considered to be a key factor in fostering healthy emotional development in children. Es decir, que la crianza positiva se considera un factor importante o crucial en el desarrollo sano de los niños.
It is common knowledge that exposure to traumatic events can lead to post-traumatic stress disorder, PTSD. Se conoce que la exposición a eventos traumáticos puede dar lugar al desarrollo de estrés postraumático o del desorden de estrés postraumático. Mindfulness-based interventions are increasingly becoming popular approaches to improving mental health and well-being. Es decir, que las intervenciones basadas en el mindfulness se están convirtiendo en enfoques populares para mejorar la salud mental y el bienestar. Bueno, a continuación podemos encontrar, como dijimos antes, la revisión de la bibliografía aplicable y podemos utilizar o podemos encontrar las siguientes frases. There is a considerable, vast amount of literature on, cuando hay bibliografía abundante sobre el tema. Various approaches have been proposed, put forward, suggested, hypothesized to solve this issue. Aquí hacemos referencia a los distintos enfoques que se han propuesto para resolver este problema. Something has been shown, demonstrated, proved or found to be, cuando algo se ha probado que algo tiene determinadas características o es la causa de algo. A growing body of literature has examined, investigated, studied, analyzed or evaluated. Y aquí también hablamos de, bueno, lo que se ha examinado, investigado, estudiado, analizado o evaluado. Aquí tenemos muchos cognados, con lo cual es fácil encontrar, ¿no?, su significado en castellano. Pasemos a lo siguiente. Es posible también que en la introducción se especifique lo que ciertos autores han dicho sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. In their seminal, groundbreaking or cutting-edge paper of 2001, Peter and Jones, es decir, que estos dos autores inventados, Peter and Jones, en su trabajo seminal, en su trabajo innovador, en su trabajo de avanzada o de vanguardia, han investigado, estudiado, analizado, medido, calculado, estimado, encuestado o entrevistado a ciertas personas o cierta cosa. Por otro lado, podemos hablar de los experimentos que se han llevado a cabo o se han realizado. Experiments on something were conducted, carried out or performed on something in 2009 by a group of researchers from. Bien, avanzando, podemos hablar de que un autor desarrolló cierto método, ¿sí?, o informó sobre cierto método para realizar algo. D developed, reported on a new method for X and concluded that. También podemos hablar de cuando un trabajo refuta o cuestiona ciertos resultados. Southern's group calls into question some past assumptions, hypotheses, theories about something. Y por último, Burgess notes, mentions, highlights, states, affirms that, es decir, que cierto autor menciona, resalta, enfatiza, indica o afirma que. Bueno, es posible también que los autores deseen realizar una crítica a la bibliografía existente. Y para hacer eso se pueden utilizar algunas de las siguientes frases. One question or issue that needs to be asked or raised, es decir, que hay una pregunta o una cuestión que es preciso formular, que es preciso plantear. Unfortunately, it fails to or neglects to explain why, es decir, que un trabajo desafortunadamente omite explicar algo o no logra explicar por qué. This method suffers from a number, series or plethora of pitfalls, es decir, que determinado método tiene ciertas dificultades o un gran número de dificultades. There is still considerable ambiguity, disagreement, uncertainty with regard to.
existe todavía cierta ambigüedad, cierto desacuerdo, incertidumbre respecto de algo. Many experts contend, however, instead, on the other hand, that this evidence is not conclusive. Acá tenemos el uso de los conectores, ¿no? However, instead, on the other hand, para indicar que, por otro lado, la evidencia presentada no es concluyente. Pasemos ahora a las metas o los objetivos del trabajo. Los objetivos de un trabajo pueden ser to outline, propose, describe, present or analyze a new approach. Es decir, presentar, proponer, describir, analizar un nuevo enfoque. También se puede utilizar verbos como address, focus on, discuss, investigate. ¿Sí? Abordar, enfocarse en, discutir, investigar. O también el propósito del trabajo puede ser validar cierto estudio anterior o poner ese estudio en duda, refutarlo, revisarlo. Validate sería validar y si queremos refutar o poner en duda lo que se sabe sobre un tema, podemos utilizar verbos como call into question, refute, take a look at or shed new light on. Finalmente, en la introducción generalmente se describe el propósito del diseño de investigación utilizado, el método utilizado, y para eso podemos utilizar algunas de las siguientes frases. In order to identify, understand, investigate, study or analyze something, es decir, con el propósito de identificar, comprender, investigar, estudiar, analizar algo, para permitirnos, to enable or to allow us to do something, to see, check, verify, determine, para chequear, para verificar, para determinar, para controlar o testear algo, se realizó determinado procedimiento. En un esfuerzo por realizar algo, se llevó a cabo determinado procedimiento, etc. Estas son algunas de las frases que podemos encontrar. En el video siguiente vamos a indagar sobre esto en mucho más detalle y como siempre nos encontramos en el aula virtual por cualquier duda que puedan tener. Hasta la próxima.